ocurrió, traté de entrar, primero no me dejaba el TIN, segundo no me activaba hasta el WhatsApp, no sé, todo estaba hoy muy complicado. Pero bueno, gracias por haber aceptado. Vamos a ser también muy concreto para hacer el ejercicio, para poder ver en términos de adelante y ver qué necesitamos. Prácticamente lo que necesito, ustedes ya se encuentran en una semana, que es el ejercicio de un compromiso que tenemos para poder hacer entregas del ejercicio al viernes 15, que ustedes puedan tener ya la recolección de información y ese fin de semana que tiene un festivo, hacer ustedes los ejercicios de transcripción, pues con ayudas también de inteligencia artificial del aplicativo ese que les di. Pero voy a hacer el sondeo con los profesores que están. ¿Cómo van, profes? Cuénteme, ¿cómo van con el ejercicio de la intervención y cómo van con el ejercicio de la recolección? Buenas noches, profe. Buenas noches, Eh, Juliet, profesora Juliet, cuéntame. bueno, por el lado de nosotros, ya el día de hoy se hizo la implementación de la secuencia. Eh, ¿Registro estoy, fotográfico tenemos? sí, señor, sí, ¿Sí? estoy a Más o esperas menos que, a ustedes que les gusta como datos, necesitamos por lo menos mínimo unas 10 fotos, como unas 3 para meterlas dentro del documento y unas 7 para anexos, ¿sí? Para que tengan ahí presente. Profe sí, Juliet, señor. continúa. Sí, bueno, como el que estaba haciendo la implementación era es el compañero Ricardo. Yo le dije que si era posible, pues porque él tenía el apoyo de unos chicos de servicio social, entonces que pudieran hacer videos de todo el tema de la intervención para los que no estamos pudiéramos trabajar en el tema de pues ya como del entregable, ¿sí? Pero bueno, estoy esperando que yo le pase un drive, estoy esperando que el profe cargue por ahí todas Pero las ustedes hicieron evidencias. intervención y ya la recolección de información ya la hicieron. No, profe, no. ¿No lo están haciendo de manera paralela? Eh, Hoy se hizo pretest y la intervención y la observación. Y mañana el posttest por los temas de tiempos. Y los específicos, los instrumentos específicos para a la intervención. No, no, ahorita no me acuerdo cuáles son ustedes, pero ejemplo, una observación, no, una entrevistas, grupos focales, eso, ¿para cuándo? ¿O cómo? Nosotros, el tema de nosotros es como es el diario de campo, ¿no? ¿Y un diario de campo y lo están dejando para después? ¿Cómo No, es? no, no, no. O sea, por eso le digo que yo le pedí al profe que hiciéramos videos Sí, y él también iba llenando, porque como a veces a alguien ok. se le pasa, a él se le puede pasar alguito, entonces pues nosotros observando los videos de todo lo que se hizo, podamos llenar esa información entre todos para que no le quepe como la carga solamente a él del tema de la intervención y la recolección de los datos. Listo, listo, me parece bien. Está bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Profesora Marisabel, profesora Rosa, ¿cómo van? ¿No? ¿Nadie más? Bueno.
No sé por qué las voces ahí están como callados. Profesora Kelly, ¿cómo van con la intervención? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo me le Hola, va? profe. Sí, bien, cuénteme, ¿cómo van? Bueno, ¿qué le cuento? Ya apliqué entrevista semiestructurada. Mm, pues lo he hecho a lo largo ¿Ya están de viernes. transcritas? No. No, apenas las tengo en audios. Las, Listo, las bien. grabé, las grabé porque saqué espacios como personalizados con los chicos. Me apoyé ahí con espacios de planeación que tenemos en el horario Sí. y con espacios de clase de otros compañeros que me cedieron ahí. Entonces ya hice entrevistas semiestructuradas a los estudiantes. Todavía no hemos hecho análisis de la información, pues yo estoy haciendo recolección de los datos, porque pues la idea no es no atrasarnos. Estoy indecisa si seguir aplicando instrumentos de recolección de información o si ya empezar directamente con la secuencia. Y estoy indecisa es por el tema de que el grupo focal, No, no entendí con la secuencia, ¿cómo así con la secuencia, profe? eh, con las actividades de la secuencia, con el análisis de la tira cómica y con la ejecución del debate puntualmente. Y las entrevistas, ¿por qué las hicieron antes de la intervención? Porque las teníamos como instrumento de recolección de información. Tenemos, Pero la recolección de información es posterior a o paralelo o posterior a la intervención. no sé, pues así lo teníamos planteado, ¿no? Pero tienen que tener eso con mucho cuidado porque si no, ¿qué les están preguntando? Ah, bueno, aunque hay unas Pues preguntas que es que como están orientadas sobre el tema, pero las preguntas que están orientadas a la intervención, si tienen, lógicamente, se tiene que hacer es posterior o paralelo a la intervención, sí, es que obviamente. hay una posterior a la intervención y nosotros planteamos una previa para conocer un poquito las posturas de los estudiantes respecto a la problemática de su territorio. Bueno, está bien, sí, sí, ya me acuerdo. Dígame, profe, disculpe. No, que ya me acuerdo, está bien, ya sé Entonces, entonces que tenemos grupo focal. eh, ya pues ese sí queda para posterior a la intervención. Mm, pues ahí sí usted me indica qué nos sugiere con qué seguir. no, pues lo que le permita recolectar información sobre la intervención. De esa manera, lo que más intervienen y paralelamente recolectan información. Entonces, lo más cercano a lo que les permita, por ahí se van. ¿Sí? Vale, listo. Entonces creo yo que con esas dos actividades ya tenemos para hacer análisis. Igual voy a mirar a ver qué, con mi equipo, a ver qué otra actividad podemos aplicar como instrumento de recolección de información, teniendo en cuenta que pues todavía tengo otro espacio con los chicos el viernes. Listo, Entonces, profe. Muchas gracias. Ya saben todos, entonces, como un asunto general, primero, tener información y ojalá les sobre, que ustedes digan, no, es que esto es mucha información, pues ojalá sobre. Y necesitamos una información que valga la pena. Y vale la pena es en términos que la información ojalá no sea plana, sino tenga estos altibajos. Estas como la persona está hablando y esa persona tenía una idea, después se contradice. Eso es muy propio del ejercicio de ese texto que es enriquecido, que no es una lógica plana de una descripción de elementos o de situaciones, sino que se está generando también un proceso de intervención en en el mismo ejercicio. Entonces, un proceso de interpretación en el mismo ejercicio. Es decir, la persona ya está generando una primera interpretación.
Entonces, para que ustedes puedan entender ese tipo de ejercicios, ese tipo de ejercicios para poder irlo viendo en esta lógica cercano a poder tener esa documentación que sea documentación enriquecida, que no sea todo plano, 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 porque es muy difícil después hacer el proceso de analizar con una información tan plana. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho, cuéntame. Es que en el computador no, yo no sé por qué no me escuchaban. Ay, profe, grupo 6, nosotros, Isa está aplicando las secuencias. Paralelamente, Sí, mandó a hacer la ruleta en madera qué y chévere. sí, pues, va a tomar fotos y está paralelamente recogiendo la información. Bueno, muchas gracias. Entonces ya saben, son los mismos, los mismos parámetros para todos, que podamos tener la mayor información posible, pero también pues que sea información en términos de esos contrastes que estamos buscando. Y profe, lo otro Sí, es que mis compañeras, Dayana ha estado muy enferma y eso, pero ahí, como dice el dicho, ahí vamos. Y Isa estuvo enferma, pero ya se recuperó y gracias a Dios ella pudo aplicar está aplicando la secuencia. listo, está bien. Sí, Ese es, vamos a hacer, vamos a hacer entonces, para todos los demás, porque lo tengamos como muy presentes, es decir, es en términos de fecha, en términos de recolección de lo audiovisual. A veces es más práctico el ejercicio tener fotografías que videos, pero bueno, si ustedes quieren videos, pues también, pero a veces se hace como complejo, pero bueno, en fin. Miren a ver cómo resolvemos para poder que el martes que nos volvamos a encontrar, poder tener como es todo ese insumo en una carpeta ya para poder iniciar el ejercicio. Yo les doy como los parámetros, las instrucciones y empezar a trabajar, a tener la dinámica de la depuración, el procesamiento, ese procesamiento de información que necesitamos. Bueno, voy a compartir pantalla para que podamos hacer un ejercicio. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla que son unos slides? sí lo veo. Listo, bien. Esto para todos. Lo primero que decirles el ejercicio, yo creo que alguna vez les había preguntado cuál era ese concepto que tienen ustedes de análisis. ¿Qué es análisis? ¿Qué es analizar? Si se está grabando. Analizar, ¿Qué es analizar? Con una sola palabrita, ¿qué es analizar? verificar, comprobar. Bien, los demás, con una sola palabra, ¿qué es analizar? ¿Qué es analizar, profes? Examinar, profe. Examinar, ¿qué es analizar? No me dejen hablando solo como el monólogo. Comprobar hipótesis. Bueno, si les dijera que ninguna de las anteriores no la han pegado a la Ay, piñata, ninguna de las anteriores que han dicho, cuando ustedes hacen un ejercicio de análisis sanguíneo, se lo requieren para su trabajo, se lo requieren, bueno, el médico se los mandó. El médico que les entrega unos una exámenes, hoja, ¿no? una hoja, Claro, con generar un examen, resultados. una hoja con resultados. ¿Cuál es la característica de esos resultados? ¿Cómo se presentan? Pues que se pasaron por unos procesos. No, sí, Detalla- pero detallando detallando qué. los resultados Claro, pero obtenidos. entonces us- Ujú. están haciendo un análisis de su sistema sanguíneo.
le dicen lo que va a aparecer en esa página, en ese análisis sanguíneo es qué, cómo De- muestran los resultados. detalla los porcentajes de los valores obtenidos Detalla porcentaje de de acuerdo a valores, es cada decir, célula que observó en el análisis, los glóbulos, las plaquetas. los diferentes componentes sanguíneos. Es decir, no va a presentar en un unísono, no, en un solo. No va a decir un ejercicio como el sistema sanguíneo es una sola idea, no, está separado. Y ese es el análisis. El análisis es la separación de las partes. Entonces, analizar es separar. Eso es analizar. Entonces, un análisis sanguíneo, ustedes tienen plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos tales, ¿sí? Leucocitos, ta. Todo lo que le mandaron a usted a hacer con unas medidas establecidas, con los parámetros. Esa es el famoso análisis. Y lo mismo es para analizar datos. En- por lo tanto, nosotros cuando nos enfrentamos a procesos de investigación-acción, pues tenemos que tener en cuenta que hay unas formas particulares de procesar información. Ustedes van a tener un montón de información y hay profes como la profesora Daisy, tiene un montón de información como como los profesores en Barranca Bermeja también tienen un montón de información. Hay otros que tienen unos instrumentos más acotados, pero en términos generales, si uno cuantificaría más o menos cuántas páginas le va a salir solo de información plana, textual, yo creo que por ahí están rodeando las 20, las 30 páginas solo de transcripciones de lo que ustedes de lo que ustedes van a generar. O se pueden unificar esas transcripciones también. En ese número de 30 páginas podemos estar hablando de un corpus, un cuerpo de documentos, ¿sí? Que pueden estar las observaciones, grupos focales, las entrevistas, yo creo que más o menos 30 páginas. Entonces uno dice, ¿y cómo me voy a enfrentar a a esa cantidad de páginas? Uy, 30 páginas, más o menos unas 17.000 palabras. ¿Cómo hago ese ejercicio? Pues lo vamos a hacer a través de una de las formas eh, genéricas más usadas que se generan en el análisis de datos. Y ese se llama análisis categorial. Habíamos dicho que habían dos, análisis categorial y análisis temáticos. Yo les mando, yo no sé si alguien ya lo tiene por ahí. Cuando nos estábamos reuniendo, yo les indiqué que hiciéramos el ejercicio de hacer unos pasos de análisis categorial y análisis temático, y también les indiqué que pudieran tener en cuenta la construcción de un párrafo de alguno de los tres autores, ¿sí? De esos tres autores del Sí, diseño profe. metodológico que ustedes escojan. Yo me imagino que lo tienen ahí para que gracias, para que nos volvamos a ver, ya tengan ese párrafo o ya por lo menos en estos días ir seleccionando más o menos el autor del diseño metodológico porque lo tenemos que enganchar a este análisis categorial, ¿sí? Entonces, la forma como vamos a trabajar o es análisis temático o análisis categorial. Acá nos están diciendo como un proceso, entonces nos dicen que hay una data cualitativa, esa data cualitativa es lo que tenemos, lo que ustedes van a recolectar como un corpus documental entre observaciones, entre grupos focales, entrevistas, lo que ustedes tengan. La profe Daisy tiene los círculos de palabra, entonces todo eso hay que transcribirlo y vamos a tener data cualitativa. ¿Y qué nos está diciendo? Que cómo va a ser el ejercicio de ese famoso análisis categorial. Entonces, el famoso análisis categorial nos están diciendo que tenemos que hacer algo parecido como su médico le va a entregar a usted su examen del análisis sanguíneo.
se lo va a entregar por etiquetas, por parte. Entonces, la etiqueta de los glóbulos rojos, la etiqueta de los leucocitos, la etiqueta de tal, 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 tal. Le va a decir qué es lo que, es decir, ha segmentado. Entonces, la forma como vamos nosotros a hacer análisis a través de la separación por segmentos. Entonces, funciona como si fuera un diccionario. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, un diccionario o una enciclopedia. ¿Cómo funciona un diccionario o cómo funciona una enciclopedia? Entonces, voy a buscar acá. Imagen, diccionario. Hagan de cuenta. No, bueno, da lo mismo, solo es como para situarlos. Hagan de cuenta que lo que ustedes tienen en estas páginas son sus observaciones, las observaciones que ustedes hicieron, que ya saben que deben ser neutrales, que no deben haber adjetivos, que tenemos que hacer el ejercicio, el seguimiento tal cual como están ocurriendo las situaciones. Entonces nosotros las ponemos, es decir, las redactamos, o ya quieren ustedes digitalizarlas, si las quieren digitalizar, no sé, hay gente que la hace a mano, o hay gente que las va escribiendo en el computador, va viendo lo que está observando y va haciendo. Entonces, hagamos de cuenta que las tenemos ahí, transcritas, y ese es el ejercicio parecido a un diccionario que vamos a generar ese proceso de etiqueta. Esas etiquetas se llaman códigos. En, por lo tanto, lo que hacemos es fragmentar, seleccionar citas textuales de ese texto que estén relacionadas con los ejes organizadores, con unos ejes organizadores temáticos. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los ejes organizadores temáticos que nosotros tenemos en nuestra investigación que llevamos, que tenemos hasta el momento? ¿Cuáles son? A ver, alguien que se gane una chocolatina virtual. Profe, las categorías. Son las categorías. Me regala el nombre. La persona, Arlet no sé quién fue la Castro. que me dijo eso, pero Arlet, claro, profe, la profe, profe de Juliet 2. hasta por allá le voy a llevar una chocolatina digital. Bueno, Estoy en el entonces Chocó, yo, profe, acá le espero. se me chocó. Una jumbo de esas grandotas. Mira, entonces es lo que dijo la profesora, es a partir de esas categorías, pero que nosotros tenemos una matriz de categorías, pero esas matriz de categorías que tenemos unas 4 o 5 categorías son organizadoras, son temas organizadores, porque el análisis cualitativo es un análisis que emerge, ¿sí? Emerge a través del ejercicio de procesos de observación y le vamos a generar etiqueta. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta el momento es un ejercicio de unas categorías que son previas, pero que son organizadores. Entonces, son los que me van a delimitar. ¿Me van a delimitar qué? Me van a delimitar que lo que yo segmente, lo que yo ponga como etiqueta, del texto que yo subrayé y le voy a poner una etiqueta, es decir, una palabra o unas palabras, van a estar relacionados con alguno de esos ejes temáticos, que son que esas son esas categorías previas. Entonces, hagan de cuenta que esto funciona, que el proceso de codificación, que es decir, el análisis, la separación de las partes, funciona como si fuera un diccionario. ¿Y cómo es un diccionario? Como el que están viendo ahí. Es decir, tienen una etiqueta y tienen una definición. Hagan de cuenta que la definición es la cita textual, es el extracto que tienen ustedes, que ustedes han dicho, ah, esto es importante, pero importante ¿por qué? Porque se relaciona con alguno de esos 4 temas delimitadores, que son esas categorías previas que tenemos de la matriz de categoría. Y vamos a identificar citas textuales. Y esas citas textuales que vamos a identificar las vamos a relacionar a través de
de unas unidades temáticas que se van a llamar códigos. Entonces, lo que ustedes estaban viendo en mis diapositivas es la base del análisis categorial. Entonces, yo tengo un montón de datos, yo tengo unas entrevistas, yo tengo grupos focales, Y o X, y entonces voy a separar extractos, citas textuales relacionadas con alguno de esos temas, diga que tenemos 4 temas. De esos 4 temas, y a cada una de las citas textuales lo voy a relacionar, lo voy a adjudicar un código. Un código es una etiqueta. Una etiqueta puede ser una palabra, 2 palabras, 3 palabras, con la que yo relaciono ese extracto. Más o menos para que ustedes tengan en cuenta. Si un niño dice, dime, si un niño, por ahí hay un micrófono activo. Si un niño en una de las entrevistas dice que él utiliza a diario las redes sociales y que el profe, no sé, No, pues colabórenme ahí con un no estoy comiendo micrófono, todavía. creo que, Gracias. no sé, ¿tiene el micrófono prendido? Ya. No sé quién tiene, el profe Rosa, creo. Listo. Entonces, Yo no. bueno, gracias. La persona que tenga el micrófono, ahí, ya, creo que ya. Entonces, estábamos enunciando por lo menos un caso. Entonces, un niño que estaba hablando de que lo están entrevistando y él plantea que la forma que se comunica con los demás no es en el salón de clases, sino es a través de redes sociales, porque le parece que eso está a la moda y le parece que lo hace popular estar metido en redes sociales porque la mayoría de los del curso y los del colegio están en redes sociales. Entonces, eso es una cita textual. Todo lo que acabo de decir, que el niño se vincula a las redes sociales porque no habla casi en el salón, pero sí en redes sociales porque es la manera, es el lugar en el que todos están. Vamos a encontrar una etiqueta, vamos a crear una etiqueta que podamos hacer el ejercicio de abstracción para poder sintetizar, para poder, digámoslo así, es decir, que sea de manera plausible, que podamos capturar la esencia de lo que está diciendo ese niño. ¿Qué le pondrían, profes? ¿Qué etiqueta? ¿Qué 2 palabras, 3 palabras, una palabra que podamos hacer el ejercicio de capturar la esencia en términos de abstracción de lo que está anunciando ese niño? Ese niño está planteando que él en el salón no genera interacción, pero sí le gusta es cualquier conversación que se dé en redes sociales porque todo el mundo está en las redes sociales. ¿Qué etiqueta le pondríamos a eso de manera abstracta? Los procesos de abstracción es poder hacer un ejercicio diferente a lo descriptivo. Lo descriptivo sería una etiqueta que dijera uso de redes sociales como moda. Eso es lo que está diciendo el niño. Pero algo que sea más abstracto, que pueda capturar en términos de sentidos, de significados, de símbolos, lo que se está enunciando, ¿qué le pondrían? La verdad no entiendo.
nosotros tenemos que hacer ejercicios de reemplazo. Lo que están diciendo, lo que van a, en este caso específico, lo que yo hacen una entrevista a unos niños y un niño contesta a lo que le estén preguntando, le está diciendo que él no comparte con sus compañeros, que la única interacción que tiene con sus compañeros es en redes sociales porque porque todo el colegio está metido en las redes sociales. Entonces, si yo les dijera, coloquen a eso una etiqueta, una palabra o palabras que pueda sintetizar eso, que pueda capturar la esencia de eso, pero no de manera literal, sino de manera abstracta, ¿qué le pondrían como etiqueta, profes? Y esa etiqueta es la que se llama código. ¿Qué le pondría profesora Marisabel, profesora Kelly? ¿Qué le pondría profesora Juliet? Profesor Ricardo, profesora Diana, profesora Rosa, profesora Dina, profesora Rosa, ¿qué le pondría? Profe, y esa etiqueta también puede coincidir como, por ejemplo, con la categoría o la subcategoría. No, tendría que Sí, ser una pero sola palabra. eso viene después. Esos tipos de elementos de lo que se deriva viene después. Pero ahora pensemos es una palabra, dos palabras, tres palabras que estén Cuando yo digo una palabra o dos palabras o tres palabras, es decir, la relación entre dos, un bigrama, ¿sí? Desarrollo social, son palabras conectadas. Desarrollo Ok. socioeconómico, son palabras. Entonces, bigramas, trigramas, ¿sí? Pero veamos a ver cómo hacemos el ejercicio de tener un código que pueda capturar la esencia, una etiqueta que pueda capturar la esencia, pero en términos de abstracción. No literal, porque literal es eso, uso de redes sociales como moda, ¿sí? Pero lo que necesitamos es ir generando un ejercicio de hacer un proceso, de poder separar para para poder ir haciendo procesos de síntesis para responder la pregunta de investigación. Y entonces, si el análisis, si el análisis es la separación de las partes de un todo, pues entonces lo que tenemos en términos de síntesis, ¿qué sería síntesis? La síntesis, ¿qué teníamos en términos de síntesis? ¿Qué sería la síntesis? Si el análisis es la separación de todos, pues la síntesis es la unión. Entonces lo que tenemos es eso, que en términos de síntesis vamos a ir avanzando a responder la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué tipo de etiqueta abstracta le pondríamos a ese ejemplo? A ese ejemplo que acabamos de enunciar. Entonces, hay algo ahí relacionado con el proceso de comunicación, una comunicación automatizada, una comunicación como si fuera autómatas, una comunicación de tipo eh, como la ausencia de comunicación interpersonal. Eso pueden ser etiquetas abstractas, que lo que nos está es haciendo el ejercicio de poder capturar la esencia pero en términos del razonamiento de una abstracción, no de una descripción literal. Ese es el ejercicio que hacemos nosotros en esto que se llama análisis categorial. Entonces tenemos los datos, esos datos los separamos y los vamos a relacionar. Cada fragmento que escojamos lo vamos a relacionar con un código. ¿Sí? Profe, con base en la de nuestro Dime. video puede ser alfabetización inclusiva a través de la IA o mediada por la IA.
No, profe. Yo no estoy hablando en una cuestión específica para buscar un solo código a un proyecto. Estoy hablando de un ejemplo. Y chévere que aparezcan este tipo de situaciones. Estoy hablando de ejemplos. Hagan de cuentas que ustedes van a tener un montón de información. Es esto lo que se llama la data cualitativa. Ustedes van a tener mucha información. Entonces, ¿cómo van ustedes a operar a procesar esa información? A través de segmentar la información. ¿Cómo la segmentan? Pues ustedes la van a subrayar. Ustedes van a decir, esta cita de información es importante, esa otra cita de información es importante, esta cita de información es importante. ¿Cuál es sus anteojos? ¿Cuál es su delimitación? Pues que esas citas estén relacionadas con las temáticas, con los patrones temáticos de la matriz de categorías. ¿Sí? Si hay una cita que no esté relacionada con alguna de esos ejes organizadores, pues no lo generan, no la utilizan, la dejan, la pasan por alto. Entonces, profe, no se trata de escoger un código para mi solo proyecto. No, van a tener ustedes 60 códigos para toda la recolección de información, 80, 100, 300, 500 códigos pueden tener ustedes en el ejercicio del primer acercamiento a la información. Pero lo que necesitamos es poder hacer estas transiciones de tener una data cualitativa, esa data cualitativa la segmento, la voy a relacionar con códigos, esos códigos los defino, tienen que ser abstractos, esas etiquetas, esos códigos, y he generado lo que se llama una ronda de codificación, una primera ronda de codificación. Entonces, las rondas de codificaciones, que es la esencia de los análisis categoriales, es poder entender procesos que me lleven a hacer el ejercicio de la condensación, es decir, de pasar del análisis de datos a la síntesis para poder responder la pregunta de investigación. Por lo tanto, ¿y cómo se va a hacer eso? Con rondas de codificación. La primera ronda de codificación es segmentar todas las partes. Empezamos de manera abstracta, ¿no? Segmentamos las partes de una entrevista, de un grupo focal, segmentamos partes, es decir, subrayamos. Esas partes las relacionamos con un código. Ahí vienen las primeras rondas de codificación. Entonces, en la primera ronda de codificación, ustedes pueden tener perfectamente lo que les dije, 60, 70, 80, 40 códigos, lo que ustedes hayan generado del número de etiquetas que les hayan puesto a esas citas textuales. Porque después va a haber otras rondas de codificación, pero esas rondas de codificaciones ya es para ir haciendo agrupaciones, porque tenemos que pasar de un número amplio de códigos a un número más reducido de códigos. Entonces pasamos a ejemplo de 80 códigos que están relacionados directamente al texto, pasamos a tener 7 códigos, ejemplo, en una segunda ronda de codificación. ¿Y cómo es eso de tener 7 códigos? Pues lo que yo los voy es los voy agrupando por unidades temáticas. Ya no tengo los 40, 80, 90 códigos, sino ahora voy a tener 7, 14, o 8 o 9 códigos agrupadores. Es decir, el código agrupador, la unidad temática agrupadora, lo que me va a hacer es condensar un número de códigos, varios códigos que tenga en ese primer grupo, varios códigos que tenga en el segundo grupo, varios códigos que tenga en el tercer grupo. Yo voy haciendo grupitos, yo voy haciendo agrupaciones temáticas. Esa sería la segunda ronda de codificación. Igualmente, la característica de la segunda ronda de codificación es que yo voy haciendo agrupaciones temáticas por afinidades. Entonces, yo voy a recolectar todos los códigos en ese ejemplo que les estoy hablando
de lo que el niño solo se comunica por redes sociales. Entonces voy y varios fragmentos me hablan sobre comunicación, sobre las formas de comunicación. Entonces, un grupo en la segunda ronda de codificación, un grupo temático puede ser esto. Puede estar relacionada con las formas de comunicación sincronizada o formas de comunicación offline, pero que sea una etiqueta para agrupar etiquetas que están relacionadas al texto. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo agrupaciones. Entonces podemos llegar a 3 rondas de codificación. La primera ronda de codificación relacionada con el texto. Generamos etiquetas, ojalá esas etiquetas lo más abstractas, no descriptivas. Generamos una segunda agrupación, entonces ya pasamos de 40, de 80 códigos a 7 códigos. Y generamos una tercera ronda de codificación, que esa tercera ronda de codificación ya pasamos de 7 códigos ejemplo a tener 3 códigos o 2 códigos. Y con esos 2 códigos, que serían ya no los llamaríamos códigos, sino los llamaríamos categorías centrales, vamos a responder la pregunta de investigación. Entonces lo que hacemos es un ejercicio de abstracción, de tener muchos códigos relacionados con partes del texto para irlos agrupando. Entonces lo que estamos haciendo es como una condensación, como si fueran capas de la cebolla. Eso es lo que hacen los grupos, los agrupadores. ¿Se entienden, profe, lo que estoy enunciando? ¿Es muy confuso? ¿Alguien de ustedes ha tenido experiencia haciendo ejercicios de análisis categorial o análisis temático de información? Cuénteme. Por el silencio, creo que no. Bueno, quiero que alguien me lea los pasos que aparecen ahí. A ver, un profesor que nos pueda traducir eso. Profesora Rosa, profesora Kelly, profesora Dina, profesora Marisabel, profesor Ricardo. No, se nos fue. Ay, no dejamos entrar al profesor Ricardo. ¿Alguien que nos pueda hacer la traducción de esto? Paso número 1. ¿Qué dice? Paso número 2. ¿Qué dice? A ver, profes. ¿Qué dice cada paso? Vamos a leer los pasos. ¿Acuerda que yo les mandé a ustedes hacer el ejercicio de hacer pasos de análisis categorial? Pues estos son los pasos. Pues como si fuera una caricatura, pero estos son los pasos, o más sencillos, digámoslo. Paso número 1. ¿Qué nos está diciendo el paso número 1? Profes, paso número 1. ¿No? Ah. Número 1. Nos dice Profe, recopila recopilar tus datos. información. Recopila tus datos. Recopila los datos, sí. Paso Sí. número 1. Por ahí me los estoy pillando que son puro Google Traductor. Después dice, lee todos los datos, ¿cierto? Que conseguido, así. Sí, entonces el primer momento es hacer la recolección de información, que ya saben ustedes, tienen un momento 0, que es el de la intervención. Entonces recolectan ustedes los datos a partir de eso, de los instrumentos de recolección de información que ustedes tienen, recolectan esos datos y en esa recolección de datos ya pasarían, los organizan, ya pasarían al paso número 2. Entonces, ¿qué dice el paso número 2? ¿Qué iba a decir, tía?
Dice, vamos a ver. No tienen que hacer ejercicios literales, lo que puedan entender del fotograma. Entonces dicen que Lee tus datos desde el principio hasta el fin, o hacia el fin, hasta el hasta el final fin. y claro, y Ajá. después dice, aparece en la caricatura que han encontrado algo interesante. Aparece un Ah, sujeto this look y él va que esto es algo identificando interesante. y él va encontrando unos segmentos como va leyendo y dice, mire, esto es interesante. Es lo mismo que les estoy diciendo. Ustedes subrayan y ustedes dicen, esto se relaciona con la categoría tal, tal. Entonces lo subrayo. Sí, esto va subrayado. Hago un ejercicio de identificarlo como evidencia, como un extracto. Es una cita textual. ¿Sí? Paso número 3, ¿qué nos dice? Codifique la base de pruebas que hay en ambos. Hacemos el ejercicio de poder, esa dinámica de la segmentación, pues va a estar relacionada con asignarle un código, que es la etiqueta que lo que estábamos diciendo. A partir de la recolección de información que tenemos, de las diferentes páginas que transcribimos, lo que vamos a hacer es el ejercicio de hacer subrayados y ponerle a esos subrayados etiquetas, códigos, que son esas abstracciones de una palabra, de 2 palabras, de 3 palabras. Esos son el famoso primera ronda de codificación. ¿Qué nos dice el siguiente paso? El paso 4. ¿Qué nos está diciendo el paso 4? Crea nuevos códigos, create new code. Sí, códigos que estén que tengan que los encapsulamos. Ese es como es lo que yo les decía, condensar en una versión como si fuera de síntesis. Entonces estamos encapsulando. Pero esas encapsuladas es desde la lógica de la agrupación, como temas que son potenciales. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos como muy desde lo visual, ¿no? Tenemos pop-stick, tenemos esos papelitos de colores. Entonces, yo pongo etiquetas de colores. Entonces, yo digo, todo esto está hablando de comunicación, todo esto está hablando de trabajo colaborativo, todo. Entonces, voy colocando, voy haciendo un ejercicio como haciendo unas agrupaciones y las voy relacionando con un color. Entonces, ese tipo de agrupaciones, ese tipo es lo que está diciendo en el paso número 4. Entonces, en el paso número 4 nos está diciendo, pues, encapsule. Eso es lo que necesitamos, encapsular, de pasar de código a esos posibles temas que agrupan esa cantidad de códigos. Entonces pasamos de 40 códigos a 7 o a 5 o a 8. ¿Sí? Siguiente paso, el paso preferido de la profesora Rosa. ¿Qué hacemos? O el paso preferido Dios del mío, profesor tómate un Ricardo. descanso. Tómate un descanso, ajá. Tenemos que Ese sí hacer me el gusta. ejercicio. Listo. Pero no se lo tomen como tan en serio. Entonces, hacemos el ejercicio de que los datos estén refrescar eso, porque a veces nos cansamos y lo que hacemos es poner etiquetas por ponerle, ¿no? Tenemos que hacer ejercicios de esos encapsulamientos a través de abstracciones. No pueden ser etiquetas que sean descriptivas, que sean muy genéricas. Tenemos que pensar en el ejercicio cómo desde la primera ronda de codificación ya estamos generando unos códigos abstractos. Paso número 6. Evalúe sus temas para ver si están bien. ¿Para qué es fit? Para ver si están qué. Ajustados, si son Encajan, plausibles, sí encajan. si encajan, ¿sí?
Entonces, eso es lo que se está haciendo el ejercicio. Entonces, ustedes tienen que visualizar si de verdad eh, todos estos post-it están relacionados con este tema, todos estos post-it están relacionados con este tema, y así sucesivamente. ¿Sí? O todas Eso estas vuelve los citas pasos están. cíclicos, profe. Por eso vuelve los pasos cíclicos. Mire que dice que repite lo que necesite. Sí, Una ¿cuántas veces pregunta, las rondas? eso Son las rondas de codificación para ir haciendo el ejercicio de encapsulamiento, de condensación, de pasar de 40 códigos a pasar a 7 códigos y otra ronda de codificación de ya pasar de 7 códigos a 2 códigos y con 2 códigos tengo categorías centrales y con categorías centrales respondo la pregunta de investigación. Dime, profe. ¿eso está en la plataforma escrito todo? ¿Cómo así? No, Los que pasos, si lo las que diapositivas, usted no, apenas, los pasos. no, yo las subo y esta grabación se las doy, apenas están. Yo lo que necesito es, profe, que ustedes que vayan, claro que aquí lo estoy diciendo como para niños, ¿sí? Estoy haciendo el ejercicio con todo el respeto, con todo el cariño que yo les tengo a ustedes, pero estamos hablando pasos muy simplificados, muy. Después ustedes van a ver, si ustedes leen los pasos del análisis categorial, pues tienen una serie de ejercicio de detalles de conocimiento tácito, de esas formas de poder tener una estrategia para poder hacer ese tipo de codificaciones y ese tipo de agrupaciones. Pero hasta el momento, yo lo que quiero es que ustedes se relacionen con este tipo de ejercicios. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer de manera análoga, de manera manual, pero realmente lo vamos a hacer, vamos a ver cómo nos apoyamos con inteligencia artificial, ¿sí? Para poder hacer este tipo de rondas de codificación, pero necesitamos que ustedes puedan asimilar que el análisis de los datos cualitativos es a través de la segmentación por procesos de abstracción que van generando encapsulamientos de pasar de códigos a temas y de temas a ¿qué? Primera ronda de codificación, pasamos de códigos a temas y de temas a ver, otra chocolatina digital. ¿Cuál es la última forma de codificación que dijimos? Entonces pasamos de códigos a temas y de temas a categorías centrales, ¿sí? Serían esas rondas de codificación. Ese es el ejercicio. Parece esto sencillo, pero cuando tenemos mucha información, pues eso se demora siempre haciendo el ejercicio de hacer este proceso de la segmentación. Y a la par, cuando yo segmento, yo tengo que hacerle una definición de cada unidad o cada etiqueta. A la par, yo le estoy generando un proceso de interpretación, ¿sí? Entonces, todo eso tengan ustedes presente. Lo anterior es lo mismo que ustedes están viendo en esta imagen, pero ya en un ejercicio como más a nivel de posgrado, más elaborado. ¿Alguien que me la pueda leer? ¿Eso que aparece ahí? ¿Alguien que pueda entender ese jeroglífico? Yo le hago el intento, pero usted me ayuda. A ver. Bueno, inicia con el paso 1 que dice que se hacen primero las entrevistas. Mire que dice que es una Entrevistas o cualquier recolección de información que tengas, a ¿sí? través de observaciones que se registran en una bitácora. Listo. Luego de esto, O puede ser entrevistas, Ajá. puede ser observaciones o registros en bitácora, o lo que quieras de recolección de información. Segundo, ¿qué dice? Dice que los datos obtenidos se llevan a unas transcripciones. Es decir, detallar lo que Transcribo.
lo que se obtuvo de esa entrevista o de esos registros en la bitácora, se hacen las transcripciones. Y de ahí Pero, se pasa a... pero es de manera literal. Es decir, yo hago la transcripción de poder pasar del oral a lo escrito. Por eso son las transcripciones. Y por eso es que Claro, estas y ahí las herramientas... enumera, entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3. Estamos en el... Las A le pone, chévere, le pone una organización, unos comandos o unas convenciones para poder organizar las entrevistas. Puede ser también relacionar, porque ustedes cuando van a separar, es importante que se olviden del nombre de sus chiquitos, de sus niños y de sus niñas, porque tenemos que respetar el anonimato de los Alguien que datos. se pare, alguien que apague el micrófono. En zona costanera. Espere, ¿quién es? Entonces, tienen ese proyecto dentro de... Dígale que ya pasa. Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es el ejercicio de que esa convención E1, E2, E3 puede ser entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, o lo podemos participante 1, participante 2, participante 3. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué hacemos en el punto 3? ¿Qué hacemos? Bueno, dice que pasamos a la segmentación significativa. De ahí lo Sí, convertimos en unidades de análisis. de segmentos significativos. ¿Y son significativos por qué? Porque están relacionados con una delimitación. ¿Quién me genera esa delimitación? Los datos que se obtuvieron. No, los he dicho. ¿Cuáles son los parámetros que me delimitan a mí la investigación? Que son en términos de nociones. ¿Cuáles son las nociones que me delimitan a mí la investigación? ¿Cuáles son? Las categorías. Las categorías, profe. Las categorías de mi matriz de categorías. Esas me van a delimitar. Son las a priori, son ejes organizadores. ¿Sí? Entonces, los segmentos significativos relacionados a esas categorías. Eso es lo que me están diciendo. Para poder hacer ejercicio de tener unas unidades de análisis. Bien. Después, ¿qué hago? Punto número 4. Dice que se pasa a través de una codificación abierta. Listo. Es la primera ronda, es la primera ronda de codificación. Es el punto 4. Entonces, ¿cuál es la codificación abierta? Que tengo texto, segmento esas unidades, esos segmentos y le pongo una etiqueta. Esa es la codificación que se llama abierta o primera ronda de codificación. Y pasamos a una codificación que se llama axial o segunda ronda de codificación o codificación temática. ¿Sí? ¿En qué consiste la codificación temática? ¿En qué consiste? ¿Cuál axial, profe? La axial, sí. ¿Qué es la segunda ronda de codificación? Es hacer, ¿qué? Encapsulamientos, como vimos en la gráfica del helado. Es hacer ese ejercicio de encapsular. Entonces, ya no son unidades relacionadas directamente al texto, sino son con los códigos, los voy agrupando en La temas. categoría, ¿cierto? Lo que nos decía. No, en el segundo nivel, que son los temas. Son unas unidades agrupadoras, unos códigos de agrupación temática. Esa es la codificación axial. Después, entonces, ¿qué me están diciendo? Cotejo, hago el ejercicio de observación de esas agrupaciones para poder para poder tener presente en el ejercicio de hacer una tercera ronda de codificación, de poder decir, estos se agrupan, estos otros se agrupan, estos otros se agrupan. ¿Sí? Pero veo que ya
que en el punto 5 ya lo que hizo que simplificó lo que usted nos decía, que de 50 códigos que tenía ya bajó a 8, a 14. En eso se hacen en las rondas de codificación entre la codificación axial y la codificación selectiva, que es que es la codificación de los temas y la codificación de las categorías, ¿sí? Que son las rondas de agrupación. Eso que estás diciendo, ¿sí? ¿Cuál es el punto 6? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice que se realiza la descripción analítica, no se ve lo que dice. Listo, una descripción analítica y que nos explique y se hacen explicaciones de relaciones, justificaciones y a partir del respaldo de lo que aparece ahí. Entonces, es respaldar por qué se están conectando, es poder enunciarlo, por qué se están conectando. Esta es la descripción analítica que están enunciando. Entonces, ustedes hacen unos espacios en blanco, unos, digámoslo así, en metodología de investigación se llaman memos analíticos, unos memorandos, donde ustedes van a hacer esas descripciones analíticas. ¿Por qué estos se conectaron? ¿Por qué estos otros códigos se conectaron? ¿Por qué estos otros códigos se conectaron? ¿Sí? Para poder pensar que se conectan porque hay unas relaciones. Entonces, hay unas relaciones que son causales, hay unas relaciones que son de intervención, hay unas relaciones que son contextuales, hay unas relaciones que son de incidencia o cualquier tipo de relaciones. Entonces, lo que estamos armando es como una especie de redes semánticas de poder decir, yo acá tenía un número de códigos, los voy agrupando, pero se van generando esas agrupaciones en términos de unas relaciones semánticas. Y ahí es el ejercicio interesante que se está generando. Me está generando una información para interpretarla, que ahí es donde viene el punto 7. ¿Cuál es el punto 7? Para poder yo identificar inferencias, ahí interpreto, genero iteración, es decir, pues si necesito volver a la ronda anterior, vuelvo y miro a ver si es la manera, si es fue la manera adecuada que se conectaron para poder llegar a esto que se llaman resultados. Entonces, en los resultados, pues yo ya tengo, son esquemas. El resultado en términos cualitativos es tener un esquema para poder explicar lo que está ocurriendo, pero en términos de esquema. Es estos esquemas que están viendo ustedes en pantalla. Es decir, estos son los códigos de primer nivel, los que están relacionados con el texto. Estos son los códigos de agrupaciones y estos son los códigos ya muy abstractos que me van a responder la pregunta de investigación. ¿Preguntas, profe? ¿Cómo se sintieron? Igual la invitación es que ustedes puedan leer ese tipo de diseño metodológico para que ustedes se vayan afianzando, pero prácticamente es esto. Ese es el tipo de dinámicas a la que se les apuesta a la apuesta que se quiere generar. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, igual este proceso, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tampoco tengo la receta ya o la instrucción ya. Yo voy a trabajarla esta semana de puente para poderles tener un avance, un adelanto para poder decir, miren, con estas instrucciones podemos, utilizando inteligencia artificial, podemos ayudarnos para construir ese análisis, ¿sí? Pero yo necesito que lo entiendan cómo se hace, que entiendan qué es esto, porque si les preguntan, ustedes sepan responder, no van a decir, no, es que me lo hizo la máquina y por eso no sé. O respuestas que yo he visto, no, es que mandé a hacer el análisis y yo no sé responderle cómo se hizo.
Entonces, como sea, en la manera que se están ayudando de tecnología, pero que sepan ustedes cómo se aborda. ¿Sí? Bueno, profe. profes, vamos trabajando entonces. Yo genero la descarga de esta grabación y están los pendientes y buena semana en términos de recolección de información, en términos de evidencia. Cualquier cosa me están comentando. Muchas gracias, profesores. Nos estamos Profe, hablando. usted subió al Drive los documentos que nos mostró. No, entonces yo hago eso para que ustedes lo tengan. Los documentos y lo del compromiso que tenemos de llenar el seguimiento. Exacto, eso. Sí, listo, profe. Yo me comprometo con eso para que mañana lo tengan. Gracias, Ok. profesores. Estamos hablando. Bueno, Hasta a luego. usted, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.